Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio en el cual vamos a hablar sobre el tema de la electricidad. Y para hablar acerca de la electricidad tenemos que hablar de algo llamado electrón. El electrón es una partícula fundamental a día de hoy. Eso significa que el electrón no se subdivide en otras partículas como en el caso de los protones y neutrones que se subdividen en quarks. Bueno, el electrón no se divide a día de hoy. Este electrón es la partícula que orbita alrededor del átomo. Sabemos que el átomo está constituido de protones y neutrones en el núcleo que se mantienen unidos mediante la fuerza nuclear fuerte, una de las 4 fuerzas fundamentales a día de hoy. Entonces, este electrón puede orbitar a distinta distancia del núcleo, por decirlo de alguna manera, y esta distancia depende del nivel de energía que tiene el electrón. Cuando el electrón recibe, por ejemplo, fotones, si el fotón es lo bastante energético, el electrón va a dar un salto hacia un orbital más externo, un orbital de mayor energía, y mediante distintas circunstancias puede perder energía y emitir un fotón. El átomo emitiría luz y ese electrón bajaría a un orbital de menor energía. Los átomos pueden tener distintos números de electrones. Por definición, ya un elemento ya tiene cierto número de electrones, aunque es más maleable esta condición que la cantidad de protones y neutrones que puede tener el átomo. Un átomo puede tener más o menos protones y neutrones, pero eso cambia el elemento, lo vuelve otro elemento o otro isótopo del elemento más pesado que el elemento original, pero por lo general la cantidad de protones y neutrones es algo más estática. Los electrones, por otro lado, como dije, son más maleables. Esto significa que podemos condicionar este átomo para que los electrones se muevan de uno a otro. Esta capacidad está bastante condicionada por algo llamado electrones de valencia. Los electrones de valencia son la cantidad de electrones que hay en la última capa, en el último orbital que tiene el átomo. Por ejemplo, el oxígeno tiene 8 electrones. 2 están orbitando en el nivel más bajo, en el nivel de más baja energía, y en el orbital exterior hay 6 electrones. Cada nivel tiene un límite máximo de cuántos electrones puede alojar, y la segunda capa puede alojar 8 electrones. Quiere decir que el oxígeno en su última capa, en su capa de electrones de valencia, tiene 6 de 8 electrones. Entonces, esos dos espacios quedan libres para ser ocupados. Por ejemplo, el hidrógeno, que solo tiene un electrón y la primera capa puede almacenar 2, quiere decir que tiene espacio para unirse con otro electrón o, en su defecto, unir ese electrón. Recordemos que al oxígeno le quedaban 2 espacios. Bueno, tenemos un oxígeno y lo juntamos con un electrón para que se enlacen. Se enlazan mediante sus electrones de valencia. Entonces ahora el oxígeno tiene un espacio libre. Le ponemos otro átomo al hidrógeno y ahora el oxígeno está ocupando esos 2 espacios de los electrones de valencia. Se distribuyen de modo que queda un electrón del oxígeno enlazado con un hidrógeno y su electrón enlazado con el oxígeno, y otro electrón del oxígeno enlazado con el otro hidrógeno, de modo que cada uno completa su cantidad de electrones de valencia. Por eso la molécula del agua se define como H2O, 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, porque se enlazan de esta manera. Bueno, ahora hemos visto que los electrones de esa última capa pueden tener espacios libres, ¿ok? No siempre se van a enlazar, pueden quedar esos espacios libres. Entonces, nosotros, jugando con los materiales, jugando con esa cantidad de electrones, podemos hacer que un material haga que sus electrones pasen a otro átomo, y aplicando una fuerza, hacer que esos electrones no pasen y se queden, sino que pasen y luego pasen al siguiente átomo. Imaginemos una fila de átomos donde se van pasando esos electrones sobrantes, donde se van pasando esos electrones a través de la hilera hasta un extremo. Bueno, esto lo hacemos aplicando una fuerza electromagnética que obliga a los electrones a moverse de un lugar a otro. ¿Cómo aplicamos esta fuerza electromagnética?
¿cómo hacemos que los electrones se quieran mover? Bueno, hace un momento mencionamos una de las 4 fuerzas fundamentales del universo, la nuclear fuerte. Ahora vamos a hablar de otra fuerza. La nuclear fuerte es de corto alcance, solo tiene injerencia dentro del núcleo del átomo. Conforme nos alejamos, la fuerza se vuelve débil. Bueno, hay otra fuerza que es la fuerza electromagnética. Esta fuerza actúa un poco más a distancia. A distancia, la fuerza electromagnética es mucho más poderosa que la fuerza nuclear fuerte. Sin embargo, una vez que hacemos que las cargas se acerquen lo suficiente, puede dejar de operar esto de la electromagnética y dejar de repelerse. Imaginemos que tenemos 2 cargas positivas, 2 protones. Bueno, al ser de la misma carga, su naturaleza electromagnética les dice que se tienen que mantener alejados unos de otros. Pues si aplicamos suficiente energía para unirlos, llegará un momento en el que crucen un umbral en el que la fuerza nuclear fuerte será superior a la electromagnética y esos 2 protones se van a unir. Eso es lo que sucede en el interior de las estrellas, es la fusión nuclear, donde los átomos de hidrógeno están tan juntos que sus núcleos, sus protones, cruzan ese umbral que los separa por la fuerza electromagnética y se fusionan dentro de un mismo núcleo, se quedan juntos, formando un átomo de helio que tiene 2 protones. Bueno, esta fuerza electromagnética, como dije, hace que las cargas de mismo sentido, las positivas y positivas, se separen, negativas y negativas se separen, pero positivas y negativas se junten. Bueno, lo que explotamos en la electricidad es esa cualidad de que cargas iguales se repelen, cargas negativas se repelen de las cargas negativas. Entonces, si un átomo tiene demasiados electrones, esos electrones no quieren estar juntos. Entonces, si tú tienes un átomo que ya tiene su capa de electrones de valencia llena y le avientas otro electrón para que ocupe un lugar, no quiere estar junto con esos electrones que están, entonces saltará al siguiente átomo que esté inmediatamente junto a él. Nosotros tenemos que aplicar inicialmente una fuerza que haga que estos electrones empiecen a saltar de un átomo a otro hasta que encuentren un espacio donde quedarse. Los átomos tienden a buscar tierra, por eso los circuitos se aterrizan, para que en caso de una sobrecarga, los electrones van a buscar el camino a la tierra porque es el más positivo o el menos negativo. Entonces, si queremos que los electrones fluyan de un punto A a un punto B, lo que tenemos que hacer es crear un camino de tierra. Quizá no una tierra perfecta como clavar una varilla al suelo, pero sí un camino que sea más positivo o menos negativo. Los electrones siempre van a ir del lugar más negativo al menos negativo, hasta que ambos lugares, hasta que punto A y punto B, sean los dos igualmente negativos. En ese caso, los electrones dejarán de moverse. Entonces, mediante inducción electromagnética podemos inducir que los electrones se muevan y van a buscar siempre llegar al lugar más positivo. Aquí es donde encontramos una definición interesante: el voltaje. El voltaje es llamado tensión, diferencia de potencial o caída de potencial. ¿A qué nos referimos? Bueno, si han estudiado física, y si no, el ejemplo es sencillo. Sabemos que hay un tipo de energía a la que llamamos energía potencial. La energía potencial es la energía que adquirirá un objeto una vez que interrumpamos ese equilibrio que tiene. Imaginemos que sostenemos una pelota con nuestra mano a la altura de nuestros ojos. Sabemos que por la gravedad esa pelota quiere ir hacia abajo. Bueno, la energía potencial es la energía total de movimiento que va a utilizar esa pelota en llegar hasta el suelo. Cuanto más alto pongamos la pelota, mayor energía potencial tiene. Cuanto más bajo pongamos la pelota, menor energía potencial tiene, porque sabemos que va a caer durante menos tiempo, va a alcanzar menor velocidad, ergo menos energía potencial. Bueno, el voltaje es una diferencia de potencial, es ese movimiento que quieren tener los electrones de un punto A a un punto B si el punto A y el punto B no están comunicados. Imaginemos que el punto A tiene muchos electrones extra y el punto B está equilibrado, relativamente positivo. Entonces, si nosotros medimos cuánta tensión, cuántas ganas tienen esos electrones de ir hacia un lugar menos negativo, obtenemos el voltaje.
El voltaje es relativo. No es lo mismo medir la tensión o el voltaje entre un punto A muy negativo y un punto B medianamente positivo que entre un punto A muy negativo y un punto C igual de negativo. En ese caso el voltaje sería cero. Si en cambio agregamos un punto D más negativo, el voltaje sería opuesto porque ahora los electrones quieren ir en dirección contraria. De esta manera tenemos la diferencia de potencial. Otra magnitud que interviene aquí, ya hablamos de las ganas que tienen los electrones de moverse. Ya hablamos de esa energía potencial. Hablemos ahora de la intensidad de la corriente. La intensidad de la corriente es la cantidad de carga que se va a mover en un tiempo determinado. Todas las partículas eléctricamente cargadas tienen una carga. En el caso del electrón, su carga es de menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Es una carga muy pequeña, ¿ok? Bueno, la cantidad de carga es la cantidad de coulombs que están circulando a través de un conductor, un cable, por ejemplo, en un segundo, digamos. Entonces, cuanta más carga, cuantos más electrones circulen a través de un conductor, de un cable, mayor será la intensidad de la corriente. ¿Qué pasa? Que esto es movimiento de electrones. El movimiento genera calor y si tenemos una intensidad demasiado alta, el conductor puede derretirse, puede fundirse. En ese caso necesitamos un conductor lo bastante grueso. Entonces, cuando hablamos de un conductor más grueso, lo condiciona más la cantidad de corriente que va a circular que el voltaje al que está sometido. De hecho, muchas formas de reducir ese estrés que tienen las instalaciones eléctricas con los mini splits, los aires acondicionados, es conectarlos a un voltaje superior en lugar de 120 volts, de 110, conectarlos a 240, 220 volts, para que así haya una mayor fuerza, un mayor deseo de los electrones de moverse y no requieran una intensidad tan grande porque se compensa con esa tensión extra. Entonces, hemos hablado de la corriente, hemos hablado de el voltaje. Hablemos de los tipos de corriente. Bueno, la corriente continua es aquella en la que los electrones circulan a través del conductor siempre en la misma dirección, ¿ok? Siempre van del más positivo al más negativo. Es algo que habíamos obviado hace un momento, pero en este caso no nos referimos a que vayan a viajar de repente del más positivo al más negativo. No, eso es imposible. A lo que nos referimos es que el lado más negativo siempre va a ser el mismo y el lado más positivo permanecerá también siendo el mismo. Comúnmente se identifica la corriente continua con la corriente constante, por ejemplo la que suministra una batería, aunque lo que la define como tal es que siempre sea la misma polaridad, siempre positivo es positivo y negativo es negativo. Ahora hablemos de la corriente alterna. La corriente alterna es aquella en la que la magnitud, o sea la cantidad de voltaje y la polaridad cambian a lo largo del tiempo, varían cíclicamente, o sea que en algún momento ese voltaje, esa tensión, esa energía positiva va cambiando con la energía negativa. Digamos, imaginémoslo como que el voltaje positivo es 1 y el voltaje negativo es menos 1. Bueno, al transcurso del tiempo, obvio, muy rápido, el positivo va a dejar de ser 1 y va a ser 0.9 y el negativo va a ser menos 0.9, luego el positivo 0.8 y el negativo menos 0.8 y así van aproximándose hasta el 0. Una vez llegando al 0, el que antes era el positivo va a pasar a menos 0.1 y el que antes era el negativo va a pasar a 1. Quiere decir que ahora están inversos los polos, se invirtieron. Y su valor también fue cambiando durante el tiempo. A esto se le llama corriente alterna precisamente por eso, porque se van alternando los polos y las magnitudes de voltaje en forma de onda. Evidentemente lo podemos deducir si van cambiando de esta manera. Y la corriente alterna es esta que llega a nuestros hogares a través de la toma de corriente, a través de los cables que vemos colgados de los postes. Es corriente alterna y es así porque la corriente alterna es más fácil y eficiente de transportar.
a lo largo de grandes distancias, porque sufre menos pérdidas de energía que la corriente continua. Además, la corriente alterna puede ser convertida a distintos valores de tensión, ya sea aumentándolos o disminuyéndolos. De hecho, los cables que vemos en los postes de luz afuera de nuestra casa llegan, si no estoy mal, creo que 13.000 voltios. De ahí, esos 13.000 bajan a 110 si tenemos una instalación de una fase y un neutro, o 240 si tenemos una instalación de dos fases y un neutro. Ya hablamos de voltaje, ya hablamos de corriente, ya hablamos de las diferencias entre corriente continua y corriente directa. Ahora vamos a hablar sobre la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es esta resistencia, obvio, interna, que tiene un objeto al flujo de electrones. Digamos que un material a lo mejor no le sobran espacios, no le faltan espacios en su electrón de valencia, en su última capa, entonces es muy difícil mover esos electrones. Recordemos que si teníamos, por ejemplo, un oxígeno, que no es el material más conductor del mundo, aunque ante la suficiente tensión, ante la suficiente diferencia de potenciales, el oxígeno puede llegar a conducir la electricidad. Para muestra, vean el cielo en una tormenta eléctrica, la diferencia de potencial entre las nubes y el suelo llega a ser tan alta que el aire empieza a conducir electrones. Los electrones se empiezan a mover a lo largo de todas las moléculas de aire que están entre la nube y el suelo, obvio, buscando el camino más corto, más lineal. Bueno, pues la capacidad de evitar que esto suceda, que los electrones fluyan a través de los materiales, es la resistencia eléctrica. Hay materiales más resistentes que otros, como ya dijimos, digamos que la plata y el cobre son materiales bastante conductores, aunque ningún conductor es perfecto, de modo que la plata y el cobre también tienen una pequeña resistencia. Cuanto mayor sea la resistencia de este material, más dificultad tienen los electrones para atravesarlo, aunque ya dijimos que este coeficiente de resistividad que tiene un material varía de material a material, varía de cuál estemos utilizando. Como ya dije, no es lo mismo el oxígeno que la plata, que el caucho. Entonces, hay materiales que imposibilitan el flujo de electrones de una manera casi completa, porque no existe el aislante perfecto. Cuando exista el aislante perfecto, podrán tener una hielera que mantiene la temperatura por siempre. Así que evitar una resistencia eléctrica al 100% es imposible. Siempre habrá una cantidad de energía suficiente para obligar a los electrones a moverse. Podemos medir el voltaje en volts, en honor a Alessandro Volta, quien inventó la pila. La intensidad de corriente, la corriente eléctrica, la podemos medir en amperes o amperios, y la resistencia la podemos medir en ohms. Y hablando de ohm, hay una ley matemática, una relación matemática llamada la ley de Ohm. Quienes son entendidos de la electricidad la conocen, es algo bastante básico. Esta ley nos habla de la relación que hay entre la cantidad de corriente, el voltaje y la resistencia de un objeto. Podemos deducirla o podemos verla como la fórmula V, voltaje, igual a I, intensidad, por resistencia. Hay un método mnemotécnico con el que podemos recordar esta regla. De hecho, es prácticamente imposible olvidarla una vez que hacemos uso de esta técnica, imaginando un triángulo que estará apareciendo en la diapositiva del video, con la V, la I y la R. V arriba, I abajo a la izquierda y R abajo a la derecha. Nosotros imaginemos poner nuestro pulgar en la V. Queremos calcular el voltaje, ponemos nuestro pulgar en la V y las letras que quedan libres son la I y la R. Quiere decir que para calcular el voltaje tenemos que multiplicar la intensidad de la corriente, los amperes, por la resistencia del material del conductor, los ohmios o los ohms. Si ponemos nuestro pulgar en la R en lugar de en la V, quedan libres la V y la I. Quiere decir que para calcular la resistencia eléctrica necesitamos dividir el voltaje entre la intensidad de la corriente. De mismo modo, si tapamos la I con nuestro pulgar, quedan libres la V y la R, lo que significa que si queremos calcular la intensidad de la corriente tenemos que dividir el voltaje entre la resistencia. Este método mnemotécnico nos permite
deducir la ecuación que necesitemos en función de qué letra cubramos, aunque si eres entendido mínimamente de las matemáticas, con saber que V es igual a IR, BIR, puedes deducir las demás fórmulas simplemente despejándolo, pero si no quieres tomarte esa molestia, el método memotécnico, ahí está. Sabemos que la fórmula es intensidad igual al producto del voltaje por la resistencia. Podemos jugar con esta fórmula acomodándola en sus distintas facetas que podemos calcular o sacar del triángulo si queremos evitarnos el despeje, y a través de ella encontrar distintas características que surgen en los circuitos cuando se manipula la intensidad de la corriente, cuando se manipula el voltaje, la resistencia. Podemos predecir cómo se comportará. Así que sabemos por ende que si tenemos un aire acondicionado de esos que hacen que el recibo eléctrico que te manda la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, se vuelva terrorífico, si queremos que baje un poco ese esfuerzo, ese amperaje que a fin de cuentas es lo que sobrecarga más el aire acondicionado, el amperaje, por eso no puedes conectarlo al mismo tiempo que otros aparatos demandantes como la lavadora o el microondas, porque estresan demasiado la red eléctrica por la cantidad de electrones que está fluyendo a través del cable, y si tu red no es lo bastante fuerte, los fusibles se van a hundir. Bueno, si quieres reducir este estrés en la red, puedes optar por contratar una línea de 220 volts, porque al aumentar el voltaje será necesaria menos intensidad, por ende vas a estresar menos a la red, y normalmente esto se refleja en recibos de luz más baratos. Ahora hablemos de la potencia. La potencia es definida como la cantidad de energía que consume un componente eléctrico, si hablamos únicamente de electricidad, en un segundo, en una unidad de tiempo. Entonces, cuanto más energía consume un aparato en una unidad de tiempo, mayor potencia requiere, y esta potencia se mide en watts o vatios. El símbolo es W, se puede leer watt, y es la cantidad de energía consumida en un tiempo. Esta potencia se puede calcular como la energía dividida entre el tiempo. Vamos a desglosarlo matemáticamente, ¿ok? La energía es julios, que es a su vez una cantidad de fuerza ejercida durante una distancia, ¿ok? Digamos 5 newtons por 2 metros, obtenemos 10 joules. Entonces, la fuerza, ¿qué es la fuerza? La fuerza son newtons, pero esos newtons se pueden desglosar como kilogramos multiplicados por metro entre segundo cuadrado. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, todos han oído alguna vez en su vida que la fuerza es masa por aceleración. Entonces, masa, kilogramo, aceleración, metro entre segundo cuadrado. Entonces tenemos que la fuerza es masa por aceleración y se está multiplicando por una distancia, entonces metros, masa por aceleración por distancia. Eso es los joules, esa es la energía. Estos joules los dividimos entre el tiempo y obtenemos los watts, los vatios. Obtenemos la potencia. Esta es la fórmula más física. Ok, cuando hablamos de esto hablamos de magnitudes físicas de movimiento, fuerza, distancia, tiempo, masa, ok, es algo más físico. Hay otra fórmula con la que podemos llegar a la potencia. Nosotros estábamos hablando de amperaje, de resistencia, de voltaje. Ahora llegan a hablarnos de newtons, de metros, de segundos. Bueno, esa es la definición de potencia desde ese lado de la física. Cuando hablamos de la electricidad podemos llegar a lo mismo, o sea, si desglosamos las magnitudes, tarde o temprano vamos a llegar a esos watts, a esos newtons por metro entre segundo, pero este método es más directo, ¿ok? Si estamos tratando con un circuito eléctrico es muy complicado que empecemos a medir la masa de todos los electrones que están fluyendo y los multipliquemos por la distancia. Esta fórmula, ya para no hacerlo tanto de emoción, es potencia igual a voltaje por amperaje. Potencia igual a V por I. Sabemos que I es la cantidad de carga que circula en un conductor en un tiempo dado. Entonces ahí ya involucramos el tiempo y ya involucramos los electrones, o sea, y los electrones tienen una masa, pero vamos a abstraerlo. No es necesario tratar electrón por electrón cuando hablamos de electricidad. Lo podemos abstraer como la intensidad de corriente, la cual ya
engloba a los electrones moviéndose y el tiempo durante el cual los medimos. El voltaje, en cambio, engloba esa fuerza, esas ganas de moverse. Entonces ya englobamos energía, aunque no es estrictamente lo mismo la energía del voltaje que la energía de los joules, no son el mismo tipo de magnitud, mientras que la energía per se, hablando de energía cinética, energía potencial, identifica como julios, que los julios sabemos son newtons multiplicados por metros, o unidad de fuerza multiplicada por unidad de distancia. El voltaje es la energía o trabajo, que dentro de la física energía y trabajo son lo mismo. Energía cinética es trabajo cinético, energía potencial es trabajo potencial. Bueno, es trabajo entre carga, ¿ok? Nos dice que el voltaje es la cantidad de energía que existe por unidad de carga. Esa es la sutil diferencia entre el voltaje y la energía per se. Así que si queremos ahorrarnos todo ese desglose matemático y todo ese desglose fundamental de la energía, podemos obtener la potencia que nos entrega o que consume un circuito multiplicando su voltaje por el amperaje. Entonces, ya con este último tema de la potencia que se puso un poco más matemático, terminamos este episodio. Espero haya sido entretenido e informativo. Nos vemos en el siguiente. Adiós.